Entonces, bueno, muy buen día, apreciados estudiosos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico del módulo 2 en la asignatura de análisis de viabilidad ambiental, una asignatura de segundo semestre en nuestra especialización en evaluación ambiental de proyectos. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez y soy su coordinadora en este programa y su docente en la asignatura de análisis de viabilidad ambiental. Primero que todo, pues me gustaría que revisáramos rápidamente, como pueden observar en pantalla, las competencias o resultados de aprendizaje que esperamos alcanzar en este módulo 2. Entonces, primero se menciona, reconoce los principales conceptos de la temática ambiental con el fin de establecer la ruta de aplicación de una evaluación de impactos ambientales teniendo en cuenta el marco normativo. Y por el otro lado tenemos aplica metodologías de evaluación cualitativa y cuantitativa con el fin de analizar la viabilidad ambiental de la ejecución de un proyecto, teniendo en cuenta las particularidades del área de influencia y actividades del mismo. Entonces, miren que tenemos dos competencias o dos resultados de aprendizaje bien interesantes. Por un lado, pues que podamos reconocer, recordar esos principales conceptos en materia ambiental que nos marquen la ruta de cómo llevar a cabo una evaluación de impactos ambientales y por el otro lado, la aplicación ya de metodologías de evaluación que finalmente nos va a permitir identificar o determinar, perdón, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad. Para esto, entonces, tenemos dos temas, a grandes rasgos los voy a mencionar, introducción al impacto ambiental y evaluación de impactos ambientales. Para dar inicio pues a este módulo 2 en la unidad temática 1 de nuestra asignatura, pues tenemos una serie de definiciones en torno a ese impacto ambiental. Y aquí pues si quiero hacer un paréntesis e invitar a los apreciados estudiosos a revisar por favor el material de estudio que tenemos en nuestra asignatura. Recordemos que tenemos unas lecturas, unos videos bien interesantes pues en donde también se amplía esta información, ¿no? Entonces, lo primero a tener en cuenta en este componente es qué es el ambiente, qué vamos a evaluar en esa evaluación de impactos ambientales. Pues cuando yo hago referencia al ambiente, estoy abarcando a la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad y como elemento de gran importancia, las relaciones sociales y la cultura. Entonces, miren que esa evaluación de impactos ambientales que yo voy a elaborar pues tiene que tener en cuenta todos estos elementos que hacen referencia al ambiente, ¿no? La naturaleza, los recursos naturales, pero también la sociedad, la población que va a estar dentro de mi proyecto, obra o actividad, pero también ese patrimonio histórico y cultural arqueológico que hace parte pues de esa comunidad, la propia humanidad y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura. Miren que esta definición de ambiente y si lo relacionamos con el tema de evaluación de impactos ambientales, pues ya me tiene que dar cuenta a mí de esa magnitud o esos elementos que deben componer mi evaluación de impactos ambientales, ¿no? Y eso pues yo en qué lo voy a ver reflejado finalmente en una toma de decisiones para establecer si mi proyecto es o no viable ambientalmente. Y en este orden de ideas, tenemos que tener muy presente que el impacto ambiental ese concepto de impacto ambiental hace referencia a toda alteración, modificación, cambio que se realice sobre el estado del ambiente, ya sea sobre las características físicas, químicas o biológicas de un recurso natural o del comportamiento social en una población originada por las actividades del ser humano. Miren, o acción de la naturaleza. Miren que aquí es muy importante que nosotros tengamos presente que esa evaluación que vamos nosotros a realizar va a ser sobre los cambios, sobre las alteraciones o sobre las modificaciones que nuestras actividades están causando a esos recursos naturales o sobre el estado pues, de esos recursos naturales, pero también sobre el comportamiento, sobre el bienestar de la población adyacente a ese proyecto que yo deseo ejecutar. Entonces aquí nosotros tenemos estos dos principales conceptos. Por un lado, el ambiente y por el otro lado, impacto ambiental que finalmente se van a reunir como tal en lo que es la evaluación de
impactos ambientales. Y esa evaluación de impactos ambientales, apreciados estudiosos, ¿qué me va a permitir? Pues me va a permitir estipular cuáles son inicialmente esos aspectos ambientales, ¿no es cierto? Esos impactos, cambios, alteraciones que mi proyecto puede generar, ¿no es cierto? Pero también cuáles serían esas mejores medidas de manejo ambiental que se podrían llevar a cabo para garantizar la prevención, mitigación y o compensación de esos impactos ambientales. Entonces, miren que cuando nosotros tenemos la proyección, cuando estamos diseñando un proyecto, pues nosotros igual tenemos que hacer un estudio de ese estado natural, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra esa área sin la intervención todavía del proyecto que pretendemos ejecutar? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es la calidad de esos recursos naturales, de esa población? ¿Qué actividades hacen? ¿Cómo está esa área, ¿no es cierto? Que deseamos intervenir. Y posteriormente, y en esa primera etapa, pues voy a hacer una evaluación de esos impactos ambientales que no son a causa de mi proyecto, sino simplemente pues de las dinámicas que en ese momento se están llevando a cabo en esa área de estudio. Pero después ya yo tengo que estipular esos impactos ambientales que ahora sí podrían llevarse, originarse por las actividades de mi proyecto, ¿no? Y ahí es cuando ya comienzo a identificar cuáles son los aspectos ambientales que pueden generar esos impactos, esos cambios, esas alteraciones, y con esa información pues poder analizar si es viable o no que yo lleve a cabo el proyecto tal y como lo tengo diseñado en ese momento, ¿sí? Y ya con esto pues tomo la decisión, se puede hacer así, no se puede hacer así, hay que hacer cambios, hay que modificar trazado, diseño, bueno, en fin. Pero miren que ese análisis de viabilidad ambiental finalmente va a partir de ¿qué? De una evaluación de impactos ambientales, ¿no es cierto? Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y sobre todo esa diferencia, ¿no? Que aquí en pantalla pues se las estoy mostrando. La evaluación de impacto ambiental, chicos, es un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Eso es la evaluación de impactos ambientales, un instrumento de carácter preventivo que me permite identificar consecuencias y medidas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el análisis de viabilidad ambiental? ¿Qué es el análisis de viabilidad ambiental? Pues en este caso, chicos, tiene por objetivo la interpretación de esos impactos ambientales que yo identifiqué a través de mi evaluación de impacto ambiental. Miren que una cosa es que yo identifique esas consecuencias ambientales, ¿no es cierto? Y otra cosa es que yo las interprete. ¿Qué me quiere decir a mí esa evaluación de impactos ambientales? ¿Qué me quiere decir a mí que tal impacto, no sé, sea severo, sea crítico? ¿Qué pasa con eso? Ese análisis que yo hago a esa matriz, a esa metodología o a esa evaluación, es a lo que nosotros le denominamos análisis de viabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque con esa interpretación, chicos, que yo hago de esos impactos ambientales, lo que yo voy a crear, a originar es unos insumos de información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Ya sea las que determina ya sean las que determina quién está formulando proyecto, obra o actividad, o aquellas que toma la autoridad ambiental. Entonces, por un lado, pues puedo ser yo el ejecutor del proyecto, el contratista, quien analiza, quien interpreta esa evaluación de impactos ambientales y finalmente tomamos la decisión. Este proyecto pasa a una etapa de factibilidad, ¿es viable, no es viable? ¿Cómo lo vamos a estipular, no es cierto? Pero también pueden ser unas decisiones de quién, de la autoridad ambiental, donde la autoridad me diga, mire, teniendo en cuenta este análisis de viabilidad ambiental que llevamos a cabo, su proyecto es o no viable ambientalmente, ¿no es cierto? Entonces, miren que finalmente ese análisis de viabilidad ambiental, ¿a mí a qué me va a ayudar? Pues a establecer si ese diseño está correcto, ¿sí? Si puede, pues si finalmente con todos los demás, con las demás evaluaciones es factible, pero también a estipular quizás cambios que yo tenga que hacerle a ese proyecto, como replantear ubicación, como cambiar el trazado, cambiar las características de ingeniería, quizás el uso de tecnología, quizás otro diseño, porque ese es el insumo que yo necesito para qué, para tomar decisiones. Se hace así, no se hace, se modifica, se ajusta o definitivamente mejor no lo implementamos, ¿sí? Entonces miren que
aquí hay una diferencia bien marcada en cuanto a evaluación de impactos ambientales, donde yo identifico consecuencias, ¿no es cierto?, pues de la ejecución de un proyecto, obra o actividad y el análisis de viabilidad ambiental, en donde yo interpreto esos resultados de la matriz, pero tomo decisiones al respecto, ¿no? Para que lo tengamos bien en cuenta. Y finalmente, chicos, ese es el propósito de la especialización, ¿no? Que ustedes puedan tener los insumos, pues puedan implementar instrumentos, herramientas jurídicas, administrativas, técnicas que le permitan a ustedes tener unos insumos de información para la toma de decisiones, que eso es lo que finalmente pues buscamos como futuros evaluadores ambientales pues de los diferentes tipos de proyectos, obras o actividades. Ese análisis, chicos, de viabilidad ambiental, ¿para qué me sirve? Pues hay 4 aspectos claves que yo tengo que tener presentes para definitivamente llevar a cabo un análisis de viabilidad ambiental. Lo primero, disminuciones importantes a los costos del proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto concebido con un óptimo desempeño ambiental, además de tener un área de influencia más pequeña o más limitada o más específica, o garantizando una ubicación fuera de áreas poco sensibles, requerirá de un manejo menos intensivo y complejo. Por lo tanto, va a requerir menor cantidad de solicitudes de permiso, autorizaciones y recursos que invertir para manejar impactos o compensar impactos ambientales. Entonces, miren que cuando nosotros llevamos a cabo un análisis de viabilidad ambiental, donde yo, por ejemplo, puedo apreciar a los estudiosos tomar la decisión si ese diseño es el correcto, si esa ubicación es la adecuada. Entonces yo ya puedo también disminuir costos asociados a permisos, autorizaciones y asociados también a la implementación de medidas de manejo ambiental, porque no es lo mismo, y ustedes lo saben muy bien, yo implementar un proyecto en donde se requieran muchos más estudios, por ejemplo, un diagnóstico ambiental de alternativas, un estudio de impacto ambiental, un plan de manejo ambiental en un área porque es, por ejemplo, un área sensible y donde yo quizás pueda haber cambiado ese trazado a un área con unas características pues menos críticas. ¿Y eso qué me va a significar? Pues un ahorro en profesionales, un ahorro pues obviamente en esto es en tiempo además. Entonces miren que es clave que nosotros podamos llevar a cabo ese análisis de viabilidad. Por el otro lado tenemos que a través de ese análisis de viabilidad podemos formular medidas de manejo que de acuerdo a la jerarquía de la mitigación eviten, mitiguen, corrijan y compensen de forma eficaz los impactos que puede provocar un proyecto, obra o actividad. Yo me voy a ir, chicos, por así decirlo, a garantizar que esas medidas que yo estoy estipulando, teniendo en cuenta ese análisis de viabilidad ambiental, sean eficaces, sirvan para lo que yo estoy proponiendo y que efectivamente logremos manejar esos impactos ambientales. ¿Y esto qué me va a ayudar a mí? Pues a garantizar la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Tenemos buenas relaciones con las partes interesadas externas, tanto externas como por ejemplo administraciones, autoridades, pero también con la misma comunidad, pero también con la misma interventoría, ¿no es cierto? Porque finalmente cuando un proyecto se diseña de una forma adecuada, pues finalmente va a fluir mejor esos procesos, esos tiempos que se van a ejecutar. Y finalmente, pues el cumplimiento de los propósitos de la licencia ambiental o de los permisos, autorizaciones ambientales, frente a los cuales nosotros nos comprometimos con la autoridad ambiental, ¿no? Entonces, miren que son unas ventajas bien interesantes que finalmente, pues nosotros debemos garantizar cuando estamos dentro de un diseño, de un proyecto, obra o actividad. Esa evaluación de impactos ambientales, chicos, y ese análisis de viabilidad ambiental, ¿en dónde se hace? ¿En el marco de qué? Pues en el marco de un estudio ambiental. Es decir, cada vez que yo tenga que diseñar un proyecto, pues lo primero que tengo que saber es cuáles son los estudios ambientales que tengo que presentar, ¿no es cierto? Y dentro de esos estudios ambientales, ya sea un diagnóstico ambiental de alternativas, ya sea un estudio de impacto ambiental, ya sea un plan de manejo ambiental, pues es en estos donde yo voy a mostrar primero pues una línea base ambiental, ¿no es cierto? Con todo el estado pues de los componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos del área donde yo voy a llevar a cabo mi proyecto, pero también pues cuáles podrían ser esas consecuencias, ¿no es cierto?, de la ejecución de esas actividades y finalmente cuáles deberían ser esas mejoras que yo tenga que tener en cuenta, pues para que mi proyecto sea viable ambientalmente. Y algunos de estos proyectos, pues, que van a necesitar una licencia ambiental. Entonces, mi análisis de viabilidad ambiental, pues, se va a enmarcar dentro de los estudios ambientales que ya mencionamos, pero pues también dentro de esa solicitud de licencia ambiental. Y aquí no solamente es información clave
para el contratista, sino que también para la autoridad ambiental, ¿no? La información que usted presente en esos estudios ambientales, con su análisis de viabilidad ambiental, pues también va a permitir que la autoridad ambiental pueda autorizar o no el proyecto que usted pretende ejecutar. Entonces, miren que ese análisis pues es clave, ¿no es cierto? Es importantísimo para dar inicio para la ejecución de nuestro proyecto, obra o actividad. Para nosotros poder llevar a cabo esa identificación, esa evaluación de impactos ambientales y ese análisis de viabilidad ambiental, pues debemos implementar mínimo dos actividades. La primera, una identificación de impactos, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo comienzo pues a reconocer mi entorno natural, social, comienzo yo también a estipular cuáles serían los posibles cambios, ¿no es cierto? Alteraciones, modificaciones a esos recursos naturales, a ese comportamiento social por acción de mi proyecto, ¿sí? Y en este orden de ideas, pues entonces lo que hacemos es llevar a cabo una lista de esos posibles impactos ambientales por cada una de las actividades de mi proyecto, teniendo en cuenta límites permisibles de los contaminantes definidos en la normatividad ambiental, teniendo en cuenta consecuencias, por ejemplo, sobre las especies y ecosistemas amenazados, teniendo en cuenta, por ejemplo, repercusiones sobre especies endémicas o con distribución restringida, pero también teniendo en cuenta cuáles pueden ser los cambios, ¿no es cierto?, a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que mi proyecto podría generar y que podrían ser irreversibles. También cuáles serían las consecuencias a los sistemas sociales, al componente económico, ¿no es cierto?, arqueológico de esa zona en donde nosotros vamos a llevar a cabo el proyecto, y también teniendo en cuenta pues importancia para las tradiciones y la cultura pues de esa comunidad. Entonces miren que con estos aspectos o con estos elementos pues ya yo comienzo a identificar cuáles podrían ser esos impactos ambientales, esas alteraciones, esas modificaciones que yo podría originar tras la ejecución de mi proyecto, ¿no? Después de que hacemos esa identificación donde o sea, donde vale la pena aclarar que no hago ninguna evaluación significativa, simplemente enlisto los posibles impactos ambientales, ¿no? Después de esa identificación, ahora sí paso a ¿qué? A una valoración. Ahí sí es cuando yo voy a determinar la significancia, qué tan importantes son o qué tan grave, ¿no es cierto?, son esos impactos que nosotros podríamos ocasionar. Entonces ya aquí yo comienzo a usar, por ejemplo, un modelo matemático, comienzo a usar una ecuación matemática que me permita asignar un valor a esos impactos, ¿sí? Y con ese valor, pues ya poder establecer también una priorización de los impactos, porque es que yo comienzo con la identificación, después ahora una valoración, qué tan grave, qué tan significantes son los impactos, y una priorización, ¿cuál es el más grave? ¿Cuál es el más significativo? ¿Cuál debo atender inmediatamente? ¿Cuál no puedo dejar que se origine y por lo tanto tengo que llevar a cabo un cambio en el trazado, en el diseño, en la tecnología que voy a utilizar porque está siendo demasiado significativo y reversible y pues por lo tanto me va a sumar a la no viabilidad de mi proyecto, ¿no? Con esta información, entonces ya lo que nosotros vamos a estipular es ahora sí, mi proyecto es o no viable conforme a esa significancia, esa priorización de impactos ambientales. Y aquí viene una pregunta como frecuente, ¿no? ¿Y cuál es el mejor método? ¿Sí? ¿Cuál es ese mejor modelo matemático? ¿Cuál es la mejor metodología para yo valorar mis impactos ambientales? Pues realmente, chicos, no hay una respuesta al respecto, porque eso de qué depende, del tipo de proyecto, ¿no es cierto? Depende también de la información con la que usted cuente. Entonces, aquí sí ya tenemos nosotros que, una de dos, o irnos por una metodología que sea pues de las más utilizadas, o también pues teniendo en cuenta criterios de la empresa, ¿no? Porque hay empresas que le dicen a uno, no, mira, nosotros aquí manejamos esta metodología, que esta ha sido adaptada de esta y otra metodología, o nosotros la creamos, bueno, en fin. Pero entonces la clave, lo más importante es que independiente del método que nosotros utilicemos, pues que efectivamente haya, que sea objetiva, ¿sí? Que realmente nos permita a nosotros estipular si es positivo o es negativo un impacto y qué tan negativo podría ser, pero de una forma objetiva, ¿no? Que no sea manipulable esa información. Y para el caso de los métodos que utilizan varios atributos, tanto cualitativos como cuantitativos, se debe siempre realizar la justificación del valor asignado. Es decir, por ejemplo, si nosotros como empresa o como persona natural decidimos hacer algún cambio en los criterios de evaluación de ese modelo matemático, de esa metodología, pues efectivamente yo tengo que
poder sustentar, ¿no es cierto? ¿Por qué ese criterio ya no pesa 5 sino 1? ¿Por qué ese criterio se modificó? O sea, eso es clave, que nosotros siempre dentro de un análisis de viabilidad ambiental podamos explicar el por qué utilizamos ese modelo matemático, pues para llevar a cabo nuestro análisis de viabilidad ambiental o nuestra evaluación pues de impactos ambientales. Y aquí, pues chicos, es la invitación a que podamos descargar, revisar ese listado de impactos ambientales específicos en el marco de licenciamiento ambiental que fue publicado en el año 2020 por el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental. A nosotros nos dieron un listado, ¿no es cierto?, como con unos criterios, para así decirlo, básicos para que como que todos manejáramos el mismo lenguaje. Entonces, siempre antes de nosotros pues comenzar a hacer una identificación de impactos ambientales, la invitación es que nos dirijamos a este listado de impactos y pues realmente podamos reconocer los elementos claves que tenemos que tener en cuenta pues para poder identificar esos impactos, ¿no? Porque quizás para alguien, no sé, el hecho de, no sé, un cambio en la calidad del agua, eso pues obviamente puede ser un impacto, ¿no es cierto? Pero realmente, ¿qué significa ese cambio en la calidad del agua? ¿Qué parámetros usted está midiendo? Quizás solamente físicos, quizás solamente químicos, biológicos, y esa unificación, por así decirlo, de la interpretación de los impactos, pues ustedes también la pueden encontrar en este listado, ¿no? Para que lo que ustedes estén asumiendo como una contaminación del agua, pues realmente sea lo que la autoridad ambiental también está estipulando, ¿sí? Porque eso es clave, tener un lenguaje claro con el contratista, con el interventor y obviamente pues con esa autoridad ambiental que es quien también va finalmente a definir si mi proyecto es o no viable. ¿Listo? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, apreciados estudiosos? No sé. Ok, muchas gracias. Bueno, y ya cuando nosotros hemos hecho cuando ya nosotros hemos hecho esa identificación de impactos, esa evaluación de impactos, esa priorización, entonces nosotros sí tenemos que tener muy en cuenta que de ahí que va a partir, pues mis medidas de manejo ambiental, ¿no es cierto? Va a partir esa toma de decisiones. Y aquí en pantalla pues les quiero mostrar como de alguna otra forma algunas de esas metodologías que nosotros podemos utilizar para esa identificación, valoración y priorización. Desde en identificación, pues normalmente son metodologías cualitativas, es decir, pues que parten de la observación, ¿no es cierto?, de la experiencia, pues del evaluador. Entonces están, por ejemplo, las listas de chequeo, los diagramas de proceso, el ecobalance, por ejemplo, la matriz causa-efecto. Y dentro de los métodos matemáticos, ¿no es cierto?, para la valoración y priorización de los impactos ambientales, tenemos, por ejemplo, el método de CONESA, el método RAN de Ecopetrol, el método de PM, el método matricial de análisis por dimensiones. Y son diferentes métodos los que ustedes van a encontrar, otros de mapas, mejor dicho, hay muchas metodologías de evaluación de impactos ambientales con las cuales yo puedo estipular la valoración y la priorización de mis impactos, pero como les digo, lo más importante es cuál es el proyecto, o sea, qué información tengo yo del proyecto, ¿no es cierto? Que finalmente también yo pueda estipular con una identificación, definir quizás cuáles son unos criterios que yo tengo que considerar en mi evaluación de impactos ambientales y que yo también los pueda encontrar en ese modelo matemático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que son impactos quizás frecuentes o que son impactos a largo plazo o que son impactos o como situaciones, por ejemplo, cuando nosotros estamos mencionando si son quizás recurrentes, o sea, toda esta información que yo logre estipular dentro de una identificación es la que también de impactos, es la que también me va a ayudar a mí a definir cuál es el mejor modelo matemático o la mejor metodología, pues para poder hacer esa valoración de impactos y posterior priorización de los impactos ambientales. Y aquí entonces, chicos, pues quiero abordar con ustedes algunas de estas metodologías, ¿no? Las primeras, como les digo, pues van a ser metodologías de identificación y nuevamente les reitero que estas son metodologías cualitativas que parten de la observación, de la experiencia de ese evaluador. Y dentro de estas metodologías de identificación tenemos, por ejemplo, la lista de chequeo, ¿sí? Entonces, una lista de chequeo, pues es finalmente un formato que nosotros aplicamos con una serie de preguntas, que nosotros aplicamos, por ejemplo, teniendo en cuenta unos límites permisibles de la normatividad, teniendo en
cuenta, por ejemplo, actividades, ¿no es cierto?, componentes del ambiente, en donde yo lo que hago es un listado y comienzo a relacionar unos con otros, ¿sí? Entonces aquí nosotros en pantalla estamos viendo un ejemplo de una lista de chequeo en donde estipulo un listado de impactos, que eso, por ejemplo, puede haber salido, no sé, de otro proyecto o puede ser por componente. Entonces yo sé que los impactos más comunes en el componente, por ejemplo, agua son estos, ¿no? En el componente aire son estos. Y lo que yo hago es enlistarlos y teniendo en cuenta las actividades, las características de las actividades, de las etapas de mi proyecto, comienzo a estipular, ¿es o no posible que se lleve a cabo, que se origine ese impacto? Entonces, como que hacer un checklist, ¿sí o no? ¿Sí es posible? ¿No es posible? ¿Se supera, por ejemplo, los límites permisibles? ¿Sí o no? Entonces, uno comienza a hacer esa relación y finalmente eso es lo que me va a permitir a mí hacer una identificación inicial, ¿no es cierto?, de esos posibles impactos ambientales. Esta lista de chequeo, pues lo que busca es finalmente que nosotros podamos ir de lo general a lo específico, ¿sí? Teniendo en cuenta pues como todos esos impactos que se podrían generar y ya después irlos como especificando ya pues un poco más en una lista de chequeo como la que ven ustedes en pantalla. Tenemos por el otro lado el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, pues sí es para una identificación mucho más detallada de los impactos ambientales en comparación pues con la lista de chequeo, porque yo en el diagrama de flujo sí tengo que tener en cuenta muy específicamente cuáles son las entradas, cuáles son las salidas de las actividades que yo voy a ejecutar en mi proyecto y conforme a eso, pues definir cuáles pueden ser los aspectos y los impactos que se podrían generar. Entonces, miren que es un esquema ahora sí en redes, es un esquema lineal que me permite pues a mí identificar esas actividades, ¿no es cierto? Cuáles son las entradas, las salidas y cuáles serían los posibles impactos ambientales para esta evaluación ¿qué? Cualitativa de identificación, pues sí tengo que tener información ya muy precisa, ¿no? Tengo que conocer muy bien, por ejemplo, el proceso productivo. Normalmente estos diagramas de flujo se llevan a cabo para procesos que ya estén estipulados claramente, ¿no? O sea, que la actividad por aquí ingresa, por aquí sale, esto es lo que se necesita como insumo, esto es lo que sale como desecho, y con esa información, pues poder estipular, identificar unos posibles aspectos inicialmente y posteriormente unos impactos ambientales. Y muy relacionado con este diagrama de flujo está el famoso ecobalance, ¿sí? Miren que el ecobalance finalmente, pues me va a permitir a mí también recolectar y organizar datos para posteriormente identificar los aspectos, impactos, pero también para evaluar las estrategias de reducción de costos ambientales, administración ambiental y prevención de la contaminación. Para yo poder elaborar un ecobalance, que como les digo, pues es una metodología de identificación, yo tengo que tener muy clara información, como por ejemplo, cuáles son las materias primas que se necesitan para esa actividad o para ese proceso productivo, cuáles son esos insumos, ¿no es cierto? Energía, aditivos, agua que se requieren pues para poder llevar a cabo mi proceso o actividad y finalmente cuáles son los residuos que voy a generar, qué es lo que va a salir. Entonces, por un lado tengo los insumos y la materia prima que necesito ingrese a mi proceso, a mi actividad y por el otro lado tengo las salidas que se van a generar después pues, de haber hecho uso de esos recursos, de esos insumos que ingresaron al sistema. Y ya pues con esa información yo ya puedo estipular qué impactos probablemente se podrían originar, ¿no? Y con esos impactos ahora sí poder estipular qué actividades de mi proceso productivo, qué actividades dentro de mi proyecto necesariamente pues necesitan de una modificación porque, por ejemplo, están contaminando significativamente una fuente hídrica, porque se está generando altos volúmenes de residuos líquidos sólidos, ¿no es cierto? Pero miren que ese ecobalance, al ser tan detallado, pues también me va a permitir identificar como muy específicamente cuáles son esos impactos que se podrían generar y cuáles serían esas medidas de manejo ambiental que se podrían implementar. Y finalmente, dentro de estas estrategias o metodologías de identificación, tenemos la famosa matriz causa y efecto, ¿sí? Yo creo que la mayoría de nosotros ha conocido un poco sobre esta metodología, en donde por un lado yo tengo las actividades del proyecto, que normalmente están en las columnas, y en las filas tengo los impactos que se podrían ocasionar. Entonces, miren que nosotros
no, en las filas, perdón, actividades, en las columnas los impactos. Entonces, miren que nosotros en esta metodología de matriz causa-efecto, como su nombre lo indica, lo que voy a hacer es a relacionar dos dimensiones. Por un lado están las actividades y las voy a relacionar con los impactos a través de esta matriz. Entonces, donde se relacione esa actividad con ese impacto, voy a poner una X, o sea, como que voy a hacer esa rectificación, ¿no? Aquí esta relación entre replanteo o en esta actividad de replanteo y construcción, efectivamente se está generando una pérdida y alteración del suelo X. Pero mira que en la construcción y adecuación de accesos no hay ninguna relación con el incremento de ruido. Entonces ahí lo dejamos vacío. Entonces miren que esta matriz pues también finalmente me va a ayudar a hacer esa identificación de los impactos que mis actividades en específico podrían originar. Y un ejemplo claro de una matriz causa-efecto es la matriz de Leopold. Sí, y yo creo que también pues que ustedes la han podido conocer quizás. Esta matriz de Leopold inicialmente pues fue utilizada para estudios ambientales, pero sobre todo en proyectos mineros, ¿sí? E inicialmente contenía 100 acciones o actividades susceptibles a causar impacto y 88 condiciones o características que finalmente pues me daban a mí 8.800 posibles interacciones. Entonces, imagínense ustedes una matriz real así, pero no solamente con estas 2, 4, 6, 8 actividades, sino con 100 actividades, ¿no es cierto? Y por acá con 88 características o posibles impactos ambientales, una matriz gigante que finalmente, pues, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, los expertos en este tema, que podría no solamente usarse para proyectos mineros, sino para cualquier tipo de proyecto, porque tenía en cuenta, pues, muchas condiciones, muchas características relacionadas en un impacto ambiental. Actualmente, pues, no se usa solamente para proyectos mineros, perdón, sino pues para cualquier tipo de proyecto que cuente pues con información dentro de esta matriz. Esta matriz, chicos, sigue siendo, y quiero aquí aclarar, o sea, muy bien, que esto sigue siendo una metodología de identificación. ¿Listo? O sea, sigue siendo una metodología de identificación cualitativa. A pesar de que esta metodología nos da una valoración de los impactos, es subjetiva, ¿sí? Porque parte realmente solamente de la apreciación del evaluador. Ya es completamente subjetiva, entonces no quiero que la usen como una metodología cuantitativa, porque aunque ni de valoración de impactos, porque a pesar de que, como les digo, tiene unos valores asignados, pues también es una metodología subjetiva. Por eso solamente la utilizamos para identificar y es muy buena para identificar impactos ambientales. Esta metodología tiene en cuenta dos características: la magnitud del impacto, en donde se relaciona la intensidad y la afectación que puede lograr ese impacto frente pues, a un recurso natural, frente a un comportamiento social, y también la importancia de ese impacto, teniendo en cuenta la duración y la influencia de ese impacto que nosotros estamos evaluando. Entonces, miren que nosotros por cada uno de los impactos que nosotros estemos estudiando junto con las actividades, lo que yo voy a hacer es a determinar cuál es la magnitud entre 1 y 10, ¿sí? Y cuál es la afectación y cuál es la importancia, perdón, entre 1 y 10, ¿sí? Y con esa información yo lo que voy a hacer es a relacionar la magnitud con la importancia a través de pues de una celda, ¿no es cierto? En donde yo multiplico magnitud por importancia. Entonces aquí estas son las celditas donde yo las voy a relacionar. Entonces yo relaciono por un lado la magnitud, por el otro lado en la parte inferior la importancia, las multiplico y conforme a eso pues ya voy obteniendo una valoración de impactos, pero como les digo, subjetiva, de identificación. Y con eso pues yo ya puedo establecer si mi impacto fue alto, fue medio, fue severo o fue crítico. Pero aquí es donde yo, o sea, es una relación magnitud versus importancia, donde yo multiplico esos dos valores y pues finalmente puedo determinar si mi impacto es bajo, es medio o severo conforme a esta tablita de criterios de evaluación que ustedes están observando en pantalla, y ya en un momento pues vamos a mirar un ejemplo un poco más específico. Y ahora sí,
Estas 4 que les acabé de mostrar son metodologías de identificación, ¿no? Está lista de chequeo, está diagrama de flujo, está ecobalance y está matriz causa-efecto, entre ellas pues la matriz de Liopo. Estas son de identificación de impactos ambientales, es decir, un primer acercamiento. Ahora sí vamos a mirar, a estudiar un poco las metodologías de valoración y priorización. Todas estas metodologías, chicos, se fundamentan en métodos ahora sí cuantitativos, ¿sí? Aquí ya no estamos hablando de que parten de la observación solamente, sino que ya hay un soporte de la aplicación, pues de un modelo matemático, de una ecuación matemática que me permite disminuir la subjetividad en esta valoración que yo haga de cada uno de los impactos. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo finalmente de ser lo más cercano posible a la realidad que se está viviendo, que se podría evidenciar si yo llego a ejecutar ese proyecto, ¿no? En Colombia, chicos, según un estudio pues que llevó a cabo Toro Martínez y Arrieta en el 2018, los métodos cuantitativos de valoración y priorización más utilizados son los que les muestro en pantalla. Método CONESA, ¿no es cierto? Método de los criterios relevantes integrados que es de la FAO, método RAN de Ecopetrol, método de empresas públicas de Medellín o EPM y modelo matriciales de análisis por dimensiones. Estas son las 5 metodologías cuantitativas de valoración y priorización de impactos que más se implementan en los proyectos en nuestro país, ¿sí? Y pues son las que vamos a estudiar también en este módulo 2 en nuestra asignatura de análisis de viabilidad ambiental. Y para eso entonces quiero que revisemos este caso de estudio. Miren que tenemos un proyecto sí, pues un proceso productivo sobre la elaboración de panela artesanal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la evaluación y el análisis de impactos, el análisis de viabilidad ambiental de este proceso productivo, pues como ejemplo en este módulo 2. Entonces miren que tenemos por un lado las actividades, ¿no? Entonces aquí yo les cuento un poquito qué actividades se llevan a cabo pues dentro de la elaboración de panela artesanal. Y conforme a esta primera información, pues vamos entonces a estipular esos posibles impactos ambientales. ¿Listo? Entonces, mire, tenemos en un inicio que en este proceso de producción artesanal de panela, la primera actividad que se realiza es el apronte. ¿A qué hace referencia el apronte? Al corte manual de caña, ¿no es cierto? Y a ese transporte a lomo de mula hasta el trapiche. Por aquí ustedes lo pueden observar. Entonces comenzamos con el apronte, que es ese corte pues de la caña de azúcar. Antes de pues de describir cada una de las actividades, pues quiero mencionarles que desde el momento que se corta la caña, no se puede interrumpir este proceso de elaboración de la panela. Si ya se decidió hacer el corte de caña, tenemos que llevar a cabo todas las actividades indiferente al tiempo, ¿sí? Entonces pueden ser 12 horas, 16 horas consecutivas porque no podemos suspender este proceso. Entonces comenzamos con el corte de la caña de azúcar, después sigue la otra actividad que es la molienda. Entonces ahí es cuando ya se extraen el jugo de la caña pues de azúcar, ¿no es cierto? Y en esta etapa de molienda, chicos, es donde nosotros obtenemos como un residuo orgánico, un residuo, sí, pues un residuo orgánico, tenemos esos residuos de esa extracción del jugo de la caña de azúcar que se llama el bagazo. ¿Sí? El bagazo es ya la caña sin jugo, ¿sí? Entonces es esa parte vegetal, pero ya sin nada de jugo, es decir, es solamente un residuo. Y este residuo, como les digo, pues se llama bagazo. Este residuo nosotros, bueno, o las personas que hacen parte pues de este proceso, lo que pueden hacer es utilizarlo como combustible dentro pues del mismo proceso de elaboración de la caña de azúcar. Entonces aquí tenemos ya el apronte, ¿no es cierto? Después ya tenemos la molienda. Esta molienda pues se hace en molinos, los cuales pueden ser manuales o también eléctricos. Y si son eléctricos, pues se puede utilizar pues ellos utilizan de forma artesanal pues cualquier tipo de combustible, ¿no? El carbón, el diésel, también hasta este mismo bagazo, ¿no es cierto? Pues depende de las características del molino. Después tenemos la etapa de prelimpieza.
En esta etapa de prelimpieza, a través pues de una separación física, se lleva a cabo la suspensión de los residuos más pesados, más grandes al fondo pues del tanque. ¿Sí? Aquí es solamente pues un proceso físico, donde los residuos más pesados, las partículas más grandes, pues finalmente llegan al fondo del tanque. Esa es la prelimpieza. Después, bueno, y en esa prelimpieza, pues efectivamente vamos a tener también un residuo, ¿no es cierto? Pues que van a ser esas impurezas de mayor tamaño. Después tenemos la clarificación. En este proceso de clarificación lo que se hace es la extracción de sólidos en suspensión en hornos a 60 grados centígrados, ¿sí? Entonces aquí ya, miren que en la prelimpieza lo que hicimos fue una suspensión prácticamente o sí, una suspensión de esos sólidos más grandes, ¿sí? O esas impurezas más grandes, y después ya en la clarificación lo que hacemos es extraer sólidos en suspensión que son mucho más pequeños, ¿sí? Ya son partículas de menor tamaño y de menor peso, pues que finalmente no quedaron depositadas al fondo del tanque en la prelimpieza. Pero esta clarificación, miren que requiere de energía, de hornos a más de 60 grados centígrados, ¿sí? Y también se obtiene pues un residuo, pues producto de ese retiro de esas partículas o de esas impurezas dentro del proceso. Ese residuo se llama cachaza y se utiliza también como un producto alimenticio para poder alimentar a vacas, por ejemplo, o caballos. Entonces, miren que esta cachaza pues puede ser o un residuo positivo en el sentido de que puede significar mayores ingresos para la persona, ¿no es cierto? Para el productor de panela, pero también pues puede ser un residuo negativo en el sentido de que si no se aprovecha, pues puede llamar vectores, pues puede generar impurezas dentro pues del sitio donde se lleva a cabo este proceso. Después tenemos la evaporación. Aquí ya lo que nosotros buscamos es extraer completamente esa parte líquida del proceso, ¿no? Entonces aquí ya es cuando se necesitan unas hornillas que lleguen que tengan unas temperaturas entre los 100 y 125 grados centígrados. Aquí pues también en este proceso de evaporación se va a requerir pues algún tipo de combustible, porque estamos hablando de hornillas, ya sea pues también carbón, ya sea también madera, el mismo bagazo, ¿se acuerdan? Que se identificó en ese primer proceso de molienda. Y finalmente tenemos la concentración, ¿no es cierto? No, evaporación, ya, el batido. Aquí ya en este batido es donde ya se busca que el enfriamiento, ¿no es cierto? De esa panela. Entonces aquí ya se comienza a enfriar y para esto pues se necesita llevar a cabo el uso de unas bateas, de unas pailas muy grandes, pues para poder hacer ese enfriamiento de esas mieles. Y ya se lleva a cabo un moldeo pues en las diferentes formas que el productor lo desee, ya sea circular, ya sea cuadrado, y aquí ya hay un empaque y una distribución. Miren que es un proceso aparentemente sencillo, ¿no es cierto? Pero que finalmente también tiene varias entradas y varias salidas. Dentro de este esquema que ustedes ven en pantalla, pues también podríamos hacer un ecobalance, ¿no? Entonces, donde yo diga en ese primer apronte, en esa primera actividad, ¿qué insumos se necesita? Pues en ese caso, entonces estamos hablando de unos instrumentos como, no sé, un machete, por ejemplo, estamos hablando también de una mula, ¿no es cierto?, para transportar esa caña que estamos cortando. ¿Y qué sale? Pues sale entonces la materia prima, que en este caso sería la caña de azúcar. Después en la molienda, ¿qué se necesita? Pues que entre la materia prima, que se extrae unos jugos, ¿no es cierto? Salen, pero también hay unos residuos, que sería el bagazo. Y así sucesivamente, o sea, podemos precisamente hacer un ecobalance también en esta primera parte de identificación de impactos ambientales. En este caso, pues entonces me gustaría escucharlos un poquito y poder estipular qué impactos creen que se podrían identificar en este proceso productivo. ¿Qué impactos, chicos, consideran? Por acá está Jonathan. No sé tú qué impactos, Jonathan o Sergio, que no te ha saludado. Buenas tardes. ¿Qué impactos creen, chicos, que se podrían estar generando en este proceso productivo? Vamos como a identificarlos. Tenemos la generación de emisiones ¿En por qué los parte? hornos, en la Por parte los de hornos. la clarificación, Clarificación y clarificación. evaporación. Ok. Este es unas emisiones atmosféricas, ¿sí? Ujú.
Ok, muy bien. ¿Qué otro impacto tú creerías que se podría identificar en este proceso? En la parte de la molienda donde está el producto no se hace utilización de agua. No, 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 solamente es el molino, pero claro, si ese molino es a diésel, por ejemplo, pues se generarían también unas emisiones además de gases de efecto Debe ser un invernadero por... consumo de combustible o un consumo de energía. Exactamente, exactamente. Si no, ahí no se necesita agua. Creo que en este proceso no... Ah, bueno, mira, ¿sabes el agua en dónde sí se va a necesitar? En la limpieza de las instalaciones y equipos, ¿no? Porque, y ese Ok, proceso se tiene que hacer inmediatamente. O sea, ellos no pueden dejar ningún residuo en los instrumentos que utilizaron, como no sé, en las bateas, porque finalmente eso es un residuo que se seca y que pues, después es muy complejo quitar y se puede hasta perder ese material. Entonces ellos tienen que hacer esa limpieza y pues efectivamente como tú lo mencionas ahí sí se va a necesitar bastante agua pues para poder limpiar paredes, instrumentos, equipos que utilizaron en este proceso. Listo, bueno, muchas gracias por tu participación. Miremos entonces esta identificación. Miren que por aquí tengo ya unos impactos, a ver cuál nos falta. Dentro de la actividad de apronte, chicos, pues como impacto positivo que tenemos, pues la generación de empleo. O sea, en todo el proceso tendremos como impacto positivo la generación de empleo, ¿no es cierto? Y en ese apronte que recordemos es el corte de la caña de azúcar, pues tendremos como primer impacto la alteración de la composición atmosférica, porque finalmente estamos cortando una planta, ¿no es cierto? Estamos cortando, pues en este caso, la caña de azúcar, que como principal función dentro pues de su funcionamiento natural es consumir, ¿no es cierto?, el CO2 y poder también generar oxígeno. Entonces, miren que en este caso estamos hablando de una alteración de la composición atmosférica porque finalmente pues se van a disminuir los niveles de oxígeno y quizás se van a aumentar los niveles de dióxido de carbono, pues que no se están captando pues por esta planta, por la caña de azúcar. Tenemos que en la actividad de extracción de jugos vamos a tener una generación de empleo, pero también, como tú lo mencionabas, una producción de residuos, ¿no es cierto? En este caso, pues el bagazo, que como les digo, puede ser positivo si se le da otro uso, pero también puede ser negativo si nosotros lo dejamos ahí sin ningún manejo, ¿no es cierto? Tenemos la alteración de los niveles de ruido del lugar por el funcionamiento del molino, una afectación a la salud de los empleados por el ruido pues de este molino y una alteración efectivamente de la composición atmosférica pues por la generación de emisiones, en este caso NOx, pues por la quema o el uso también de diésel, ¿no? Como combustible. En la prelimpieza y clarificación de los jugos, que tenemos una contaminación hídrica, porque finalmente recordemos, chicos, que en esta prelimpieza pues se van a extraer residuos, partículas además, sólidas, ¿no es cierto? También partículas pues en suspensión que se van a sacar, ¿no es cierto? Y pues esto puede generar que lleguen a una fuente hídrica y pues pueden generar contaminación o alteración de la calidad de esa fuente. Además, como es un residuo orgánico, bueno, puede ser sí biodegradable, pero finalmente pues también va a traer diferentes tipos de roedores, ¿no? Insectos, pues como un foco de contaminación si no se le hace ningún manejo. Y pues hay una producción de residuos. Tenemos que la actividad de evaporación, concentración y punteo, que es donde finalmente es donde más se utiliza el tipo de hornos, hornillas, hay una alteración del microclima del lugar por las altas temperaturas, ¿sí? Pero también una afectación a la salud de los empleados, pues por este misma causa, ¿no? Por las altas temperaturas. Y una alteración en la composición atmosférica por quema de diferentes tipos de combustibles. Entonces ellos pueden usar madera, el bagazo, el carbón, la misma gasolina, ¿no es cierto? El diésel, y pues finalmente va a haber una alteración en la composición atmosférica por estas emisiones de estos combustibles. Tenemos que en la actividad de batido y enfriamiento, pues va a haber una posible afectación a la salud de los empleados por las condiciones extremas. Recordemos que en esta etapa ellos tienen que hacer uso de bateas muy pesadas y pues el tema es que no pueden tampoco ellos descansar ni un momento, porque si no se cumple con el objetivo, pues esta materia prima se pierde, porque finalmente entonces no se llega al moldeo, ¿no?
Y en la actividad pues, de moldeo lo mismo, tenemos una afectación a la salud de los empleados por condiciones extremas laborales, como les digo, ellos no pueden interrumpir en ningún momento este proceso y pueden ser, pues, pueden ser jornadas laborales extremadamente largas, pero también hay una producción de residuos, ¿sí? En ese tema del moldeo, del empaque, sobre todo pues de residuos plásticos. Y finalmente, en la actividad de limpieza de las instalaciones, pues va a haber una contaminación hídrica, quizás una disminución también de este recurso, pues debido a los grandes volúmenes de agua que se necesitan para limpiar el área de trabajo. ¿Creen que nos falta algún impacto, que no se identificó algún impacto en esta lista de chequeo que estamos observando en pantalla? Yo, por ejemplo, diría que también depende mucho del modelo pues, el modelo en el que se quiera hacer la producción de panela, ¿no? Porque, por ejemplo, si después de la ponte consideramos, no sé, el traslado o el movimiento de la caña de azúcar, por ejemplo, acá en el Valle del Cauca, perdón, en el Valle del Cauca, por ejemplo, son grandes trenes de Ujú. unos vehículos bastante grandes que transportan la caña. De hecho, Los eso trenes genera problemas cañereros, sí. los trenes cañereros, eso generan problemas de movilidad, hay otra demanda de combustible, otra generación de emisiones, Así hay es. bastantes cositas asociadas y lo metemos como tal después de pronto de la movilización. Igualmente también dentro del cultivo de la caña también se generan pues otros impactos, que uso de agroquímicos, que consumo de agua, también Así tenemos varias cosas. así es, y gracias por tus observaciones. Efectivamente, en este caso, solamente estamos haciendo referencia pues al proceso artesanal, ¿no? De la panela. Este proceso normalmente se lleva a cabo, por ejemplo, en regiones como Santander, en los Santanderes, donde la movilidad, como tú lo mencionabas, bueno, las vías del Valle del Cauca son perfectas. En este caso estamos hablando pues de fincas que se encuentran en la montaña y que efectivamente pues su transporte va a ser al lomo de mula. Y sí, antes de la pronte, que es el tema de cultivo, pues también podríamos evidenciar otros impactos. En este caso, pues estamos hablando solamente del momento del corte, ¿no es cierto?, hasta la comercialización, pero mira que también en la comercialización, por ejemplo, también podríamos hablar de esos impactos asociados a ese transporte del producto final, ¿no? Listo, muchas gracias. Y de eso se trata. Cuando yo estoy haciendo una identificación de impactos ambientales, pues es tener en cuenta esas características de mi proceso, de mi proyecto, ¿no es cierto? Si comenzamos aquí, entonces, ¿qué más hay? ¿De qué otros impactos yo me tengo que hacer responsable como titular del proyecto? Y además también quizás qué cambios se tendrían que hacer, ¿no? Como tú lo mencionas, mira, en este caso, por ejemplo, podríamos hacer unas modificaciones en este tema de los usos de los combustibles, ¿no? ¿Qué combustibles se podrían utilizar que sean más amigables con el ambiente? En este caso, por ejemplo, si se considera que es un impacto significativo, esa generación de emisiones a raíz de los diferentes tipos de combustibles que se están utilizando. Entonces, mire que yo aquí también ya comienzo como a ir evaluando, ¿no? Interpretando qué me quiere decir esta información. Y aquí pues traemos esa identificación que se hizo a través de una lista de chequeo a una matriz causa-efecto, a la matriz de Leopold. Miren que aquí tenemos por este lado nuestras actividades, ¿no es cierto? Las que también pues ya abordamos en la identificación y por este otro lado los posibles impactos ambientales que también nosotros ya identificamos en esta lista de chequeo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estipular la relación que hay entre cada actividad con cada impacto ambiental y en este caso pues vamos a relacionar la importancia con la magnitud de cada uno de esos impactos ambientales. Entonces miren que aquí por ejemplo, esto como les digo es totalmente subjetivo porque eso también pues va a partir de la experiencia de los evaluadores, ¿no es cierto? Entonces por ejemplo yo podría decir que en esa actividad de apronte pues hay efectivamente una generación de empleo, ¿no es cierto? Y si yo me voy a evaluar ese impacto de generación de empleo con la magnitud y la importancia pues que me da a mí la matriz de Leopold, entonces, ¿qué podría estipular? Que en este caso la magnitud, la intensidad, ¿no es cierto? La intensidad en cuanto a la generación de empleo. Nosotros qué podríamos decir, pues que quizás puede ser alta, ¿no es cierto? Que hay una incidencia en esa zona, porque por ejemplo, no sé, si hablamos de los Santander, podemos decir que
que la actividad o la producción de caña panelera, igual que en el Valle del Cauca, pues representa un gran porcentaje de ocupación de las personas que habitan en esta zona, ¿no es cierto? Entonces puede ser una intensidad, una magnitud donde yo relaciono intensidad con afectación pues alta, ¿no es cierto? Y además esa afectación puede ser qué tan positiva o qué tan negativa puede ser. Entonces, yo digo que puede ser una afectación positiva, ¿no es cierto? Pero puede ser media, puede ser alta, puede ser baja. Entonces, si yo considero, por ejemplo, que en mi municipio, en mi departamento, en mi región, el sector panelero, en este caso, pues representa un sector de gran ocupación, pues yo también puedo decir que finalmente la afectación va a ser positiva, pero va a ser alta, ¿no? Porque en el departamento, no sé, el 60% de los campesinos están en la producción de panela, entonces va a ser alta o va a ser media, ¿sí? Eso pues también depende, como les digo, de las características de cada región. Entonces aquí yo podría establecer que mi intensidad va a ser alta, ¿no es cierto? Y que además también mi afectación va a ser positiva, pero que también va a ser alta. Entonces miren que yo ahí podría entonces mencionar que puede ser un +8, ¿no es cierto? Como en esa primera parte de magnitud. Y en cuanto a la importancia, ¿yo qué puedo decir? Entonces lo mismo, ese impacto, ¿qué duración tiene la generación de empleo? Entonces ya ahí podría mencionar que puede ser una duración temporal, porque realmente pues es solamente durante esa época de cosecha, ¿no es cierto? Entonces puede ser algo temporal. Y que la influencia, en este caso, pues puede ser puntual o local. Entonces yo podría decir que, no sé, si vienen personas de otros municipios, ¿no es cierto? También puede ser regional, entonces aquí pues vamos a poner que es local. Entonces puede ser temporal, pues porque solamente es en el tiempo de cosecha, y que va a ser, por ejemplo, local. Entonces aquí podríamos decir que es un +4. Entonces, ¿yo qué hago, chicos? Aquí yo comienzo a relacionar las celdas, ¿no? Entonces, yo miren que la magnitud decíamos que iba a ser positiva, +8, ¿no es cierto? Y entonces mencionamos por el otro lado que la importancia va a ser temporal, pero que va a ser local. Entonces, aquí sería un +4. Entonces, lo que yo hago es multiplicar, ¿no es cierto? +4 +8. Ahí cuánto nos da entonces, aquí nosotros tendríamos esa relación estipulada en donde nosotros pues podríamos 32, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos tener, aquí voy a poner más 32. ¿Listo? Esa sería la valoración para mi impacto, para esta generación de empleo. Y así lo hacemos para cada uno de los impactos que yo identifiqué. Entonces, si yo digo que en el apronte, ¿qué más puede haber? Una alteración en la composición atmosférica, ¿sí? Pues por lo que mencionábamos, que se disminuye la captación de CO2 y pues no va a haber mayor generación de oxígeno. Entonces, yo comienzo esta relación entre importancia y entre magnitud, ¿qué valor tiene? ¿Sí? Y así por cada uno de las actividades versus los impactos. Cuando ya tengamos esta información de todo, pues de cada uno de los impactos, ahora sí yo comienzo a hacer una sumatoria de esas relaciones positivas, ¿sí? Entonces aquí voy a decir +32, por ejemplo aquí, -24. Entonces, en ese caso, pues llevamos a cabo una resta, ¿no es cierto? Entonces, miren que para esta primera relación ya estaríamos estipulando que esa relación positiva, por así decirlo, pues solamente va a ser de +8, ¿no? Entonces, aquí voy a poner, bueno, +8, positiva, ¿no? Por acá, entonces aquí hago exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál esta actividad, por ejemplo, extracción de jugos? Miremos a ver entonces qué relación positiva tiene pues dentro de este proceso productivo, ¿sí? Entonces aquí me da +28, por ejemplo. Y así sucesivamente con cada uno de estos, pues de la sumatoria, en este caso sería de las filas por las actividades, ¿no? Entonces, miren que aquí hago. Y después hago la sumatoria de qué? De los negativos. Solamente sería de los negativos. Ay, perdón, aquí no sé por qué. Denme un segundo. Aquí sería, aquí no tenemos más positivas, yo haciendo ese resto. 32. Qué pena con ustedes. Aquí tenemos estas dos positivas, +12. Esta es negativa. +16, ¿no es cierto? Positiva +16, +12 y no hay más también. Miren que esta relación solamente de los impactos positivos, por así decirlo, me lo está enmarcando ¿quién?
la generación de empleo. Si se dan cuenta que solamente son como los impactos positivos. Bueno, por acá tenemos otro impacto positivo que es la generación de residuos, pero ¿por qué? Porque esta generación de residuos posiblemente se pueda hacer una comercialización, ¿no es cierto? Miren que aquí estamos generando residuos que quizás puedan sumar en una comercialización, que yo este residuo del bagazo más bien lo pueda utilizar como combustible en otra etapa del proyecto, por ejemplo, o que aquí en la prelimpieza yo pueda comercializar como alimento para vacas y caballos ese residuo que me dio, ¿sí? Entonces aquí miren que están sumando estas dos actividades, esos dos impactos, generación de empleo y generación de residuos, pues sí, esos residuos se podrían comercializar. Y después lo que hago es una sumatoria, por así decirlo, de las interacciones negativas. Entonces aquí sería el menos 24 solamente, por acá sería menos 12 más menos 21, entonces aquí también sería, aquí si lo sumamos serían, ¿qué? 12, 33, ¿no es cierto? No 30, sino 33. Y así sucesivamente, acá también menos 1, menos 6, menos 7, menos 8 sería menos 15 y menos 12. Aquí, ¿cómo nos daría menos 12? Menos 12, miremos a ver, nos daría, ay, espérenme, 15, bueno, menos 27, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí sería menos 27. Bueno, y así sucesivamente, lo que buscamos es entonces estipular esas relaciones negativas, ¿no es cierto? Esos impactos negativos conforme a qué? A cada una de las actividades que nosotros estamos evaluando. Y después, chicos, hacemos el mismo ejercicio, pero para los impactos. Entonces hacemos una sumatoria, ¿no es cierto?, de relaciones positivas, todas las positivas, todos los más, y de relaciones negativas ahora por cada uno de los impactos, ¿sí? Esta relación la hacemos y bueno, tanto como positivas, miren que por ejemplo, en esta actividad de alteración de los niveles de ruido no tenemos absolutamente nada positivo, entonces aquí yo pongo 0 porque no hay nada positivo, pero obviamente pues me queda menos 21, que sería el negativo. Y después lo que hacemos es entonces, ahora sí, estipular ese total por cada una de esas relaciones, tanto negativas como positivas, ¿sí? Entonces, miren que aquí sería 112 positivo menos 72, bueno, aquí es directo, pero miren que por acá, entonces, por ejemplo, ya comienzo a hacer ahora sí la resta. Entonces, menos 32 menos 24, ¿cuánto entonces me da? Me da esa relación finalmente, entonces aquí me daría menos, no, aquí me daría 8 positivo, ¿no es cierto? Menos 28 menos 33, entonces aquí exactamente hacemos el mismo ejercicio que por aquí nos daría, si no estoy mal, menos, a ver, miremos por acá. Nos daría así, menos 5 y así sucesivamente, ¿listo? Entonces miren que al final estos totales, ¿qué me van a dar a mí? La valoración, pero total de mi proyecto. Por cada una de estas relaciones que yo aquí estoy estableciendo, estoy finalmente estipulando esa valoración de los impactos, ¿no es cierto? Pero ya cuando yo hago la totalidad, ya estoy ahora sí pudiendo estipular la totalidad el resumen, por así decirlo, por cada impacto o por cada actividad. Entonces, miren que, por ejemplo, si yo me voy aquí, entonces yo voy a decir, el apronte. El apronte, que es esta actividad lleva a cabo un impacto positivo, entonces sí, bueno, positivo, o sea, es más positivo que negativo, mejor dicho. Es significativo, es medio bajo, entonces aquí podemos decir que es un impacto bajo, aunque es positivo, es un impacto bajo. ¿Listo? Quizás porque solamente se necesita una persona para hacer el corte de la caña de azúcar. En la extracción de jugos, esta extracción de jugos es una actividad que me está generando un impacto negativo, pero miren que es un impacto negativo bajo, ¿no es cierto? Porque solamente menos 5 y de acuerdo con la evaluación de impactos ambientales, pues me da un impacto bajo entre 1 y 30. Y así con cada uno. Por ejemplo, esta, evaporación, concentración y punteo de jugos, me da un impacto negativo menos 49, que en este caso sería un impacto medio. ¿Listo? Este moldeo, empaque y almacenamiento me da un impacto muy positivo, más 18, ¿no es cierto? Que sería pues igual un impacto bajo positivo. Y todo el proyecto, chicos, ¿qué me va a dar? Menos 59. Entonces, miren que también me va a dar finalmente todo el proyecto un impacto medio porque no supera los 61 puntos que están estipulados dentro de esta matriz de Leopold. ¿Listo?
Entonces, miren que con esta información, de alguna otra forma, pues podemos sacar una valoración, pero como les digo, pues sigue siendo subjetiva porque no lo respalda un modelo matemático, sino más bien como la interpretación que le dé el evaluador. Entonces, ya teniendo clara esta información, ya yo puedo estipular cuál es la actividad que ya es mi análisis de viabilidad ambiental, ¿no? ¿Cuál es la actividad que más impactos negativos causan este proceso? Entonces, aquí yo diría que es la evaporación, concentración y punteo, que como hace un momento también lo mencionábamos con nuestro compañero, pues es donde yo tengo que primero, por ejemplo, hacer un cambio de tecnología. Entonces ya no voy a usar hornos solamente que se alimenten con carbono o con madera, sino que mejor voy a hacer otro tipo de, o sea, voy a usar otro tipo de tecnología para poder llevar a cabo esta evaporación, concentración y punteo de los jugos o de las mieles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mayor impacto que se está generando? Miren que si yo me voy por acá, el impacto negativo es el -72, ¿no es cierto? ¿Qué sería un impacto severo? Y miren que proviene de qué? De la alteración de la composición atmosférica. Y miren que también esto está muy relacionado con esas emisiones que se están generando a causa de la evaporación y concentración de jugos. Entonces, miren que está muy relacionado la actividad con el impacto, con el principal impacto que se está generando negativo, ¿no? Entonces, si yo hago una modificación en esta tecnología, quizás si ya no uso hornillas de barro, sino que uso quizás una hornilla eléctrica, entonces quizás esta evaporación, este impacto, pues también se va a disminuir, lo podríamos prevenir significativamente. Y así comenzamos a hacer nuestro análisis. ¿Cuál es quizás el elemento o el recurso natural más afectado? Entonces, miren que yo aquí puedo mencionar, si este es mi impacto, pues el recurso más afectado va a ser el componente atmosférico, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, y cuando yo ya miro todo el proyecto, pues podría estipular, ¿este proyecto es viable o no? ¿Tú qué opinas? ¿Este proyecto sería viable si tenemos que la mayoría de impactos están en impacto medio? ¿Cuál sería quizás tu diagnóstico de viabilidad? Yo pensaría que al considerarse como un impacto medio, pues, vendría siendo viable, ya que Viable. todos, pues por el tipo de impactos, se pueden proponer medidas de manejo que puedan ser aplicables para poder mitigar, reducir o compensar Así es. estos impactos. Así, entonces mira que en este caso podríamos determinar que sería un proceso productivo viable, porque finalmente ningún impacto es crítico, ¿no es cierto? Solo tenemos un severo y ese severo se puede manejar como tú lo mencionas o se puede disminuir, prevenir con unas medidas correctas de manejo ambiental, entonces cambiando la tecnología, ¿no es cierto? Garantizando pues que siempre se utilice este o este otro tipo de combustible pues para prevenir ese tipo de emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces como que uno comienza ahora sí a diseñar cuáles serían las mejores medidas pues para que este proceso pues finalmente pues sea completamente viable. Entonces ya con esta información, con esta interpretación, nos vamos pues a la toma de decisiones. Sí se puede hacer, pero tenemos que tener en cuenta un cambio en el uso de tecnología, ¿no? O tenemos que tener en cuenta la implementación de estas medidas de manejo ambiental. Entonces, miren que ya con esta información, yo ya me puedo ir ahora sí, pues a unas metodologías de valoración. El primer método es el método de CONESA simplificado. Y que estos métodos, ¿por qué se caracterizan? Pues porque tienen un modelo matemático, miren que ya es mucho más robusto a solamente una multiplicación de dos criterios. Y miren que aquí ya, por ejemplo, en este método de CONESA simplificado, lo que yo voy a estipular es la clasificación de importancia de mi impacto. ¿Cuál es la significancia o la gravedad de mi impacto teniendo en cuenta mínimo 10 criterios? Miren que en la de Leopold solo teníamos dos prácticamente, magnitud e importancia. Aquí ya tenemos mínimo 10 criterios que me van a permitir establecer cuál es la significancia o la gravedad de mis impactos. Y esos criterios pues se van a basar en estas características, ¿no? Entonces voy a estipular cuál es la naturaleza del impacto, positiva o negativa, cuál es la intensidad o grado de cambio que ese impacto puede ocasionar a ese medio, a esa área en donde yo voy a ejecutar mi actividad,
¿Cuál es el área de influencia? ¿Cuál es la extensión de ese impacto? ¿No es cierto? Que podría pues generarse con mi proyecto. Entonces miren que yo voy igual que en la metodología de Leopold, pues voy dándole una calificación a cada uno de mis impactos conforme pues a estos criterios de evaluación. Entonces ya no solamente son 2, ya son 10 y miren que hay muchas más opciones, como mucha más alcance para pues evaluar cada uno de estos criterios. Y ya cuando yo haga esa calificación por cada uno de los impactos dentro de mi matriz, ahora sí voy a estipular la importancia del impacto. ¿Es impacto crítico, severo, moderado o irrelevante? Entonces miren que al final tendremos una matriz como la que ustedes están viendo en pantalla, donde estén los componentes, por ejemplo, componente social, biótico, abiótico, ¿no es cierto? Las actividades de mi proyecto, por ejemplo, el apronte, supongamos, ¿cuál es el impacto? Entonces aquí vamos a decir que es la disminución, por ejemplo, de captación de CO2 y la naturaleza es negativa, ¿no es cierto? El efecto, intensidad. Entonces yo aquí voy poniendo los valores conforme a estos criterios de evaluación, el 1, el 2, el 3, ¿no es cierto? Conforme pues también a las características de mi proyecto y de mi entorno natural. Y al final yo voy a hacer la sumatoria de todos estos criterios, ¿no es cierto? Que finalmente son 10, ¿de acuerdo a qué? A este modelo matemático. Miren que está por aquí. Hay unos valores fijos, que son estos 3, por ejemplo, 2. Y estos también pueden cambiar de acuerdo pues con unos ajustes que yo quiera hacer. Por ejemplo, para ellos, este valor o este condicionamiento, por así decirlo, depende pues también de las características del proyecto que cada uno de nosotros esté evaluando. Entonces miren que al final se suman estos criterios, esta es la base, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero cambiar este criterio, pues también debería justificar por qué, por ejemplo, que yo diga, no, mira, para mí en mi proyecto hemos identificado que, por ejemplo, el área es algo determinante, el área de influencia es determinante, entonces, más bien a la extensión, aquí le puedo yo poner en intensidad, le puedo yo poner 0, supongamos decir que no se va a multiplicar con nada, pero en la extensión le pongo 3 y quizás otro criterio clave, no sé, sea por ejemplo la sinergia, porque hay otros más proyectos de este mismo tipo que podrían pues provocar mayores impactos. Entonces, yo puedo cambiar si estos valores, pero ¿qué tengo que hacer? Justificar ante la autoridad ambiental por qué es 3, por qué no es 2, por qué no es 0, ¿no? Pero siempre pues hay que hacer una argumentación desde las características propias de cada proyecto. Y ya con esta información, chicos, ya pues hago la respectiva sumatoria, ¿no es cierto? Y ahora sí que hago determinar la importancia de cada uno de mis impactos. Aquí yo la determino. Es un impacto severo, crítico, miren cómo está. Aquí está otra tablita, ¿sí? Entonces aquí lo mismo, el impacto, ¿no es cierto? La naturaleza, la intensidad, la extensión, el momento y ya si mi impacto es moderado. Esto es por el lado de CONESA, donde yo voy a estipular la importancia ambiental, ¿no? De mi impacto. Después, por ejemplo, está la de método criterios relevantes integrados de la FAO. Todos los proyectos que yo presente ante la FAO tienen que tener esta evaluación multicriterio. Y ellos lo que tienen en cuenta es cuál es la severidad de su impacto. Mire que acá hablábamos nosotros de qué, de importancia ambiental del impacto, ¿no es cierto? Esa es en la de CONESA. En la de criterios relevantes yo hablo es de la severidad. ¿Qué tan severo es el impacto que nosotros estamos evaluando? Y para eso entonces se tienen en cuenta 3 ecuaciones. Una que me ayuda a determinar la magnitud de ese impacto a través pues de estos criterios. Otra que me ayuda a estipular el índice del impacto, ¿no es cierto? En donde pues yo voy a estipular la reversibilidad, la incidencia y la magnitud que fue la que calculé pues en la ecuación anterior. Y finalmente con esta información yo lo que hago es estipular la severidad de mi impacto. Entonces miren que aquí lo mismo, tengo estas dos ecuaciones. Primero yo calculo la magnitud, teniendo en cuenta estos criterios, la intensidad, la extensión, la duración del impacto, estas escalas, y después calculo el índice. Entonces este índice de impacto, lo que me va a relacionar es la reversibilidad, la incidencia y la magnitud. Y ya con esto, con este índice, de cada uno de los impactos, ya yo puedo definir la severidad, ¿no es cierto? Que se refiere a la importancia relativa o al sistema de referencia utilizado para evaluar el impacto. Y ahí ya calificamos ¿qué? El índice.
Entonces yo voy a decir que ese impacto es leve, es moderado, es severo, es crítico, ¿no es cierto? O es representativo cuando es beneficioso. De acuerdo a la aplicación de esta ecuación de magnitud, a la aplicación de este índice, y con este índice yo ya calculo la severidad, yo ya califico, ¿sí? Si es severo, leve, moderado o crítico. Lo mismo tenemos una matriz donde estipulo la actividad o la etapa, las actividades, ¿no es cierto? Y nuevamente por cada uno de los impactos, pues yo voy a darle una calificación, una valoración. Aplico el modelo matemático, que miren que en este caso es el resultado pues de la implementación de estas dos ecuaciones. Y ahora sí ya determino si mi impacto es severo, es leve o es moderado. Miren que por ejemplo en este proyecto se estipuló, miren el análisis de viabilidad ambiental que le hacen ellos. Eh, los impactos de carácter negativo de tipo leve son el 5,2% de todos los impactos. De tipo moderado son el 35%. De tipo severo son el 28%. Pero miren que hay unos impactos muy positivos que engloban el 29% del total de los impactos. Entonces yo aquí podría hacer ese análisis de viabilidad. Este proyecto presenta unos impactos severos con un 28% o con un 29%, ¿no es cierto? Y esos impactos severos que me están representando a mí, pues si se dan cuenta en la tablita, pues son severos, sí, son importantes, son adversos, pero no son críticos, ¿no es cierto? Pero también tengo una compensación con unos impactos positivos que también tienen el 29%. Entonces aquí yo puedo pues también estipular, bueno, esos impactos severos se pueden o no manejar con medidas de manejo ambiental, se pueden prevenir, se pueden controlar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer ese proyecto pues para que finalmente sea un proyecto viable ambientalmente? Miren que la mayoría de impactos están en moderado con un 35% y después sigue el 30% con los impactos positivos. Entonces, pues puede ser determinado como un proyecto viable, sin embargo, pues hay que atender esos impactos severos, ¿no? Que lo que es esta interpretación de los impactos es lo que nosotros denominamos análisis de viabilidad ambiental. Después sigue el método de empresas públicas de Medellín, método Arboleda o EPM, donde aquí yo voy a estipular la importancia ambiental a través de ¿qué? De un índice de calificación. Miren que yo tengo que calcular ese índice de calificación ambiental y ya después hago aquí me gustó la palabra que utilizaron, esa calificación de ese índice. Entonces yo aquí calculo el índice y después lo califico. Es un impacto muy alto, alto, medio o bajo, ¿no es cierto? De acuerdo pues a este resultado de la implementación de este modelo. Tenemos los pues igual criterios, ¿no es cierto? Presencia, duración, unos rangos, unas escalas y unos valores. Y finalmente yo con la aplicación pues de este modelo matemático, ¿no es cierto? En donde pues se relacionan todos los criterios, yo determino el índice de calificación ambiental y posteriormente la importancia. ¿La importancia en qué va a radicar? Entonces, si mi índice de calificación ambiental es mayor a 7,5, entonces su importancia va a ser muy alta, muy significativo o grave. Si ese índice de calificación ambiental me da entre 5,5 y 7,5, entonces la importancia va a ser alta, significativa o relevante, y así sucesivamente. Entonces aquí yo pongo igual los componentes, abiótico, biótico, socioeconómico, las actividades, ¿no es cierto? Y el impacto lo comienzo a calificar, ¿es positivo o es negativo? La presencia, esa presencia ¿qué? A definirse por el rango estipulado pues en la misma metodología, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí me dan las opciones. Seguramente sí se va a presentar ese impacto, muy probable, entonces aquí voy poniendo esos rangos pues para hacer ese cálculo finalmente del índice de calificación ambiental. Entonces, presencia, duración, evolución, aquí ya calculo el índice conforme a este modelo matemático y teniendo en cuenta el resultado, determino la importancia, alta, muy alta, media, baja. Aquí vemos el ejemplo también. Por cada uno de los impactos, pues se hace ese cálculo de cada una de las variables, la calificación ambiental y la importancia, pues, de ese impacto ambiental moderado, relevante y relevante. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo también. Por cada uno de los impactos se lleva a cabo una calificación, una valoración, se aplica ese modelo matemático, obtengo mi índice de calificación ambiental y finalmente pues la escala, ¿no? Muy bajo, alto, relevante, no relevante. ¿Listo?
Y ya para terminar, pues tenemos este modelo matricial de análisis por dimensiones. Aquí tenemos nuestra función de deterioro con la cual yo voy a calcular esa importancia de ese impacto ambiental, ¿no es cierto? Conforme pues a este modelo matemático y a estos criterios de evaluación. Mira que aquí también tenemos que son 10 criterios de evaluación que yo los voy a reemplazar en esta fórmula matemática pues para que me dé la función de deterioro que podría ocasionar ese impacto ambiental. Entonces aquí tenemos los mismos, las escalas, perdón, los criterios, ¿no es cierto? Aquí están los criterios, la descripción de los criterios y la escala y calificación. Y con esta información aplicada pues en este modelo matemático, entonces yo ya comienzo a estipular ese valor de deterioro. Entre 1 y 1.9 es bajo, entre 2 y 2.9 medio, así sucesivamente, para estipular qué tan grave, ¿no es cierto?, es ese impacto que se podría generar tras la implementación de mi proyecto, obra o actividad. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Ya con esto terminamos pues, los temas de este módulo 2. Los invito pues obviamente a revisar el material de estudio, donde también van a encontrar ejemplos desarrollados de algunas de las metodologías de evaluación de impacto ambiental. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, aquí estamos ya en nuestra asignatura de análisis de viabilidad ambiental, una asignatura de segundo semestre de nuestra especialización en evaluación ambiental de proyectos. Bueno, para recordarles, chicos, aquí tenemos nuestro plan de actividades de aprendizaje. Recuerden que para el 31 de octubre cierra nuestra actividad número 3, estudio de viabilidad ambiental, con el 35% pues en nuestra nota final, y ya terminamos la asignatura el 6 de noviembre. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta y estemos pues revisando esta información que creo que para todos es clave. Por acá está nuestra programación de encuentros sincrónicos, donde ustedes pues podrían observar que hoy, sábado 15 de octubre a las 9 de la mañana, pues comenzamos nuestro encuentro sincrónico de este módulo 2, y por aquí en anuncios, chicos, yo también les he estado dejando como algunos aspecticos a tener en cuenta. Ayer, por ejemplo, les compartí la programación tanto de los videos como de los encuentros que vienen. Por acá, pues algunos recorderis sobre algunas actividades para que ustedes también recuerden revisar esta información. Bueno, y ahora sí, entonces ya vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad en la asignatura que se denomina evaluación ambiental de un proyecto. Aquí en referencias bibliográficas en la pestañita de recursos didácticos, chicos, está pública nuestra lectura de la unidad para que por favor la estudien detenidamente. Ustedes saben que esta es información muy valiosa que necesitamos pues para el logro de nuestras competencias. Por aquí comenzamos con algunas definiciones pues como de aspectos sobre el componente ambiental, ¿no es cierto? Unos ejemplos. Después seguimos con la evaluación de impactos ambientales. Recordemos pues que para poder llevar a cabo un análisis de viabilidad ambiental, pues se necesita hacer una evaluación de impactos ambientales, y a esa evaluación de impactos ambientales es a la que nosotros pues le llevamos a cabo ese análisis de viabilidad ambiental para poder aportar a la toma de decisiones. Esa evaluación de impactos ambientales pues se lleva a cabo a través de unas metodologías de evaluación. Salió hace un momento, ya está aquí. Si quieres la puedes esperar unos 15 minuticos. ¿Listo? Vale, ¿qué más tenemos por acá? Denme un segundo. Ok, bueno, las diferentes metodologías. Hay ejemplos de aplicación de estas metodologías, tanto de identificación como metodologías de valoración de impactos ambientales, para que por favor pues lo revisen. ¿Listo? Lo estudien, perdón. Después sigue, bueno, la infografía, ¿no es cierto?, de nuestra unidad didáctica número 2. Y por acá tenemos, y tenemos un material, chicos, pues que es indispensable, por favor, que lo revisemos. Bueno, un video sobre licenciamiento ambiental y el listado de impactos ambientales. Como les indiqué hace un momento, pues tenemos, chicos, nuestra aplicación de metodologías, tanto de identificación como de valoración de impactos ambientales, y por lo tanto, pues es indispensable que consultemos esta información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que fue publicada en el año 2020 sobre un listado genérico, por así decirlo, de impactos ambientales, un listado estandarizado de impactos ambientales, para que todos y cada uno de nosotros pues pueda reconocer a qué se hace referencia con ese impacto ambiental. Por ejemplo, si yo
yo digo que hay una alteración de las propiedades físicas del aire, ¿qué es eso? ¿A qué se hace referencia? Pues es el cambio de las propiedades físicas del aire, tales como velocidad, bueno, para que tengamos de alguna otra forma esa organización de la información y todos estemos hablando un mismo lenguaje. ¿Listo? Miren que están por cada uno de los medios y componentes: atmosférico, hidrogeológico, ecosistema, cobertura, flora, fauna. Bueno, para que por favor lo revisemos, lo estudiemos y obviamente lo apliquemos en la evaluación de los impactos ambientales. ¿Listo? Después de esta información de recursos didácticos viene ya nuestras bases de datos, que ustedes saben que es información que ustedes pueden consultar directamente en la biblioteca de la Universidad Manuela Beltrán. Mire que es información también actualizada. Por aquí está evaluación de impactos ambientales asociados a la eventual recuperación ambiental de canteras con residuos inertes de construcción y demolición en Barranquilla y su área metropolitana. Son estudios de caso que los invito por favor a estudiar, a pesar de estudiosos, pues también para poder comprender cómo llevar a cabo esa aplicación en nuestro diario, en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer profesional y pues obviamente en el desarrollo de nuestras actividades en la asignatura. Les recuerdo que aquí ustedes ingresan, a ver, quiero verificar, denme un segundo, aquí, ¿dónde está? Aquí. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este titulito, ¿no es cierto? Me voy aquí, ¿no? A biblioteca virtual. Miren que está funcionando en el UMB. Entonces yo la puedo buscar en el UMB buscador. Ahí se me va a abrir otra pestañita. Ay, ¿qué se me hizo? ¿Qué pasó? Ah, a ver. Aquí está, ¿sí? Entonces miren que es un documento electrónico que ustedes pueden, pues, descargar, ¿no es cierto? Directamente, pues, desde aquí de nuestra plataforma, ¿vale? Quiero que revisen, por favor, la metodología, cómo ellos lo están proponiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese análisis que ellos hacen? ¿Listo? Miren que ya se hacen un diagrama de redes, aplican una matriz de Leopold pero modificada. ¿Por qué la modifican? También aplican el método EPM, ¿sí? Entonces sí es importante, apreciados estudiosos, que revisemos la información, porque finalmente eso también nos da a nosotros herramientas para comprender la aplicación en contextos reales, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos. Miren, aquí nos muestran como toda esa identificación, cómo se hace a través de una lista de chequeo. Aquí hacen, por ejemplo, a través de un diagrama, ¿sí? Ellos van identificando. Además, también aplican la matriz de Leopold, ¿no es cierto? Tururú. Y aquí ya, entonces con esa identificación de impactos ambientales ya pueden aplicar el método de EPM para hacer la valoración de los impactos ambientales y poder determinar el tipo de impacto ambiental, significado irrelevante, moderando, aplicando pues la ecuación, ¿no es cierto?, de la matriz de EPM. Vamos a ver, aquí tienen los parámetros. No sé si aquí tengan no, no tienen aquí la ecuación, pero pues obviamente en nuestro material de estudio sí está la ecuación, sí están los criterios, ¿no? Y aquí ya lo que ellos muestran es finalmente los parámetros de calificación. Ah, aquí está, miren. Calificación ambiental, que es finalmente pues la que va a definir la importancia de ese impacto ambiental. Entonces es importante, chicos, que revisemos esta información, ¿no es cierto? Y pues obviamente que podamos establecer cuál fue ese análisis de viabilidad ambiental que se estableció para este tipo de proyectos. ¿Listo? Bueno, esto por acá lo voy a cerrar. Vuelvo por aquí a módulos. Listo. Y ya posteriormente van a encontrar las actividades de desarrollo. Miren, chicos, que, bueno, por acá.
Esa es la actividad número 3. Miren que tienen 3 semanas para el desarrollo de esta actividad. ¿Esta actividad cuándo comenzó? Comenzó el 10 de octubre. ¿Cuándo finaliza? El 31 de octubre. Miren los resultados de aprendizaje que esperamos alcanzar con esta actividad. Elabora la matriz de evaluación de los posibles impactos socioambientales generados por las actividades del proyecto objeto de estudio, teniendo en cuenta el ecobalance del proceso y la información recolectada en la revisión ambiental inicial, con el fin de realizar el análisis de viabilidad ambiental y proponer las respectivas medidas de manejo ambiental. El siguiente resultado de aprendizaje argumenta la viabilidad ambiental del proyecto objeto de estudio en inglés, teniendo en cuenta los principales impactos socioambientales causados por el proyecto, componentes ambientales más afectados y actividades que causan mayor afectación al ambiente, con el fin de establecer las medidas de manejo ambiental que se deben implementar para prevenir, mitigar o compensar los posibles impactos ambientales generados por el proyecto. ¿Listo? Ahora, para alcanzar esos resultados de aprendizaje de nuestra unidad, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, esta actividad es obligatorio que la llevemos a cabo en parejas, ¿no es cierto? Para poder hacer esa socialización, ese análisis, esa toma de decisiones que normalmente pues la haríamos nosotros en un grupo interdisciplinario, ¿sí? En este caso pues serían 2 estudiosos. Normalmente este tipo de análisis de viabilidad ambiental es importante que tengamos en cuenta que se hace en el marco de un equipo multidisciplinario en donde está el ambiental, pero también está el civil, pero también está el ecólogo, pero también está el antropólogo. En este caso, pues los 2 compañeritos pues van a suplir esas diferentes posiciones, por así decirlo, pero la intención es que que exista ese diálogo, esa discusión en cuanto a este análisis de viabilidad ambiental. Por eso se plantea que esta actividad la vamos a hacer en parejas. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Ustedes van a seleccionar uno de los proyectos que ustedes presentaron en la actividad número 1. ¿Sí? Entonces, no sé, que si su compañera presentó un proyecto sobre, no sé, un proyecto sobre un ecotel, o que si su otro compañero presentó un proyecto sobre la elaboración de compostaje a partir de materia orgánica, desde esos 2 proyectos que ustedes presentaron en la actividad número 1, pues van a seleccionar el proyecto que ustedes consideren más conveniente para desarrollar esta actividad. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir con la construcción del ecotel. Listo, perfecto. Entonces, para la construcción del ecotel, que es el proyecto que vamos a estudiar, vamos a elaborar el ecobalance de ese proceso. ¿Sí? En este caso sería de un proceso constructivo, ¿no es cierto? ¿Qué es el ecobalance? Es un diagrama de entradas y salida que me debe a mí permitir estipular o identificar posibles impactos ambientales. Ese diagrama, ese ecobalance, apreciados estudiosos, es una metodología de identificación de impactos ambientales que a través de la identificación de entradas y salidas, pues me va a poder a mí apoyar en la determinación de esos aspectos ambientales y esos posibles impactos ambientales. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro proyecto, que en este caso supongamos que es la construcción de un ecohotel. Entonces, para la construcción del ecohotel, ¿no es cierto? Yo voy a elaborar ese diagrama, ese ecobalance, teniendo en cuenta al menos 5 actividades, ¿sí? De ese proyecto o de ese proceso constructivo. Entonces, que la primera actividad, supongamos, demolición de infraestructura existente, ¿sí? Supongamos, esa es una actividad. Para esa actividad de demolición, yo voy a establecer las entradas y las salidas, tanto en materia prima como en insumos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a establecer que la entrada puede ser en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de demolición, pues yo podría establecer que como entrada tenemos maquinaria, no sé, bueno, supongamos martillo, ¿no? Martillo vibratorio o rana, bueno, supongamos. Entonces tenemos esa entrada, ese insumo, ¿no es cierto? Que es la maquinaria pesada, ¿no es cierto? Esa es como una entrada. Para esa entrada, apreciados estudiosos, vamos a tener en cuenta que se va a ocasionar una demolición, unos residuos de construcción y demolición. Entonces esa va a ser mi salida, esa generación de esos residuos de construcción y demolición, ¿no es cierto? Entonces mire que como entrada tendría la maquinaria pesada en este caso y como salida tendría la generación de unos residuos de construcción, unos residuos de demolición, ¿sí? Como entrada nosotros también podríamos establecer
para este caso de la actividad que estamos poniendo como ejemplo, que no sé, para esta entrada establecer, por ejemplo, bueno, mano de obra calificada, ¿no es cierto? Por ejemplo, aunque también aquí, bueno, aquí pues interviene esa mano de obra calificada, pero también podríamos establecer como insumos, a ver, demolición, es que no se me ocurre otro insumo. Dejémosla en maquinaria pesada y generación de residuos sólidos, ¿listo? Y entonces para eso, como les digo, ahí ya yo comienzo a identificar qué me entra, qué me sale. ¿Qué es indiscutible para este diagrama de cobalance? Las cantidades, ¿sí? Entonces, ¿cuánto residuo de construcción y demolición se está generando? Entonces, eso, claro, son cantidades que ustedes van a tener que estipular. Entonces, supongamos que estamos generando, no sé, 3 kilogramos, 3 kilos de residuos de construcción y demolición. Esa es su salida, ¿no es cierto? Su entrada, maquinaria pesada, podemos establecer aquí también que pueden haber generación, por ejemplo, de emisiones atmosféricas por esa maquinaria pesada. Entonces, si nosotros estamos diciendo que estamos haciendo uso quizás de una volqueta con estas características, pues podríamos también estipular cuál es la generación de CO2 de esa maquinaria, de ese vehículo, de ese automotor, ¿no es cierto? Esa es otra salida, emisiones de emisiones atmosféricas, ¿no? También podríamos establecer que como entrada se necesita el combustible, ¿sí? Pues para el funcionamiento de esa maquinaria. ¿Cuánto combustible? Entonces podríamos asumir cierta cantidad de combustible, sea diésel, sea CPM, pues para esa maquinaria que nosotros vamos a utilizar. Entonces miren que tendríamos como entrada el combustible, ¿no es cierto? El uso pues de esa maquinaria pesada y como salida pues tendríamos la generación de los residuos de construcción y demolición y emisiones atmosféricas. ¿Listo? Eso yo lo tengo que mostrar en mi ecobalance, dentro de mi ecobalance. ¿Cuál es el proceso productivo, en este caso el proceso constructivo que vamos a analizar? La construcción de un ecotel. Primera actividad, demolición, ¿sí? Entonces entrada y salida. Segunda actividad, podríamos establecer, por ejemplo, el levantamiento de la cobertura vegetal, entrada y salida, ¿listo? Y así sucesivamente para poder llevar a cabo esa construcción de ese ecotel. Bueno, miren lo que se menciona en la actividad. Entonces vamos a tener mínimo 5 actividades, ¿listo? Después dice, ¿cuáles son las entradas? Es decir, las entradas es lo que se utiliza para la elaboración del producto, insumos, materia prima y la salida es lo que se genera, residuos sólidos, emisiones, vertimientos en cada actividad para que lo tengamos muy en cuenta. Y como les decía, el ecobalance, si ustedes también investigan un poco al respecto, requiere la cuantificación de esas entradas y de esas salidas. Después, chicos, vamos a diligenciar nuestro formato de revisión ambiental inicial. Entonces, ustedes van a dar clic aquí y se les va a abrir, se va a mostrar este formatico, ¿sí? De revisión o diagnóstico ambiental. Entonces vamos a diligenciar la información. Entonces recordemos que tenemos la construcción del ecotel, la razón social, cuál sería, la dirección, pues obviamente si son proyectos que todavía no se han ejecutado, que están en mente, pues los vamos a asumir, los vamos a poner como si fueran reales. La localización del mapa, cuáles son esas características de los límites perimetrales de la ubicación de ese proyecto, al norte, al sur, al oriente, cuál es la actividad económica, pues en este caso sería construcción, ¿no es cierto? Alcance para la construcción de un ecotel, no sé, de 3 pisos, supongamos, número de trabajadores, miren el horario, bueno. Y aquí comenzamos a hacer la descripción de los componentes ambientales de la zona en donde se va a ubicar ese proyecto. Entonces aquí nuestra compañerita nos decía que era en Buenaventura, entonces vamos a hacer la descripción pues de esas condiciones ambientales de ese municipio, ¿no es cierto? Residuos generados en la empresa, en el proyecto, entonces en este caso pues se generaría, por ejemplo, no sé si hay algo de aceite usados, aparatos eléctricos, cartón, pues obviamente es un proyecto que va a necesitar de esta información, ¿no es cierto? De estos insumos. Por acá otras más preguntas, quizás haya algunas que no apliquen, otras que sí, pero si no aplica, pues debemos poner el por qué no aplica, ¿no? Miren que se menciona empresa o proyecto.
¿sí? O sea, en la empresa o proyecto, por ejemplo, si es un proyecto que estamos hablando de construcción, en la empresa o proyecto se cuenta con un contador o medidor del consumo de agua. Entonces me dirán ustedes, profe, pero es que en esa empresa, en ese proyecto no tenemos acueducto, no hay ninguna red de acueducto, pues para hacer esta medición, ¿no? Pues de los carrotanques. Si yo estoy llevando agua en un carrotanque, pues los carrotanques también se les pueden implementar medidores para poder estipular cuánta cantidad de agua se está consumiendo, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos. Ok, pero entonces quiero que ustedes se ubiquen en su proyecto, ¿listo? No se trata de no entiendo, sino que realmente pues investiguemos la información al respecto. Existen aparatos sanitarios, entonces en este caso un proyecto que está pues no sé, en un componente rural, podemos decir, no, es que allá no hay unidades sanitarias, bueno, pero quizás sí haya entonces estas letrinas, ¿no es cierto?, que son las que se ubican en los proyectos cuando estamos hablando de un espacio rural donde no tenemos acceso pues al acueducto, ¿sí? La intención es que nos ubiquemos pues en ese contexto del proyecto que nosotros estamos analizando. Bueno, lo mismo por acá. Y bueno, requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales para ese proyecto? Legales ambientales. Entonces, no, que significa que para el proyecto de construcción del ecotel se necesita solicitar un permiso ¿qué? Ay, ¿se me fue? Un permiso forestal, un permiso de aguas de vertimiento de aguas residuales, un permiso de concesión de aguas. Bueno, ¿quién es la autoridad a cargo de emitirlo? ¿Cuál sería la vigencia? ¿Listo? Y con esa información, pues vamos a hacer un análisis, chicos. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Sí? En ese marco ambiental. ¿Cuáles son esos requerimientos más importantes que hay que tener en cuenta para poder llevar a cabo, pues para poder establecer el estado ambiental del proyecto de la empresa que estamos analizando? Miren que aquí les doy como algunas especificaciones para que ustedes tengan en cuenta al momento de llevar a cabo el análisis, pues de ese o el concepto, como se menciona aquí, del desempeño ambiental de esa empresa o proyecto. ¿Listo? Ahora sí, teniendo en cuenta la información de los puntos anteriores, miren que hasta aquí hemos hecho un reconocimiento, ¿no es cierto?, de ese proyecto. Ahora, identifique mínimo 10 impactos socioambientales, para lo cual se debe construir una tabla en la cual se relacionen las actividades del proyecto, las que mencionamos acá arriba, los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Se sugiere tener en cuenta el listado de impactos ambientales específicos en el marco del licenciamiento ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible. Entonces yo ya tengo un reconocimiento de ese proyecto, ¿correcto? Yo ya tengo las actividades, ya sé las entradas, ya sé las salidas, ya sé cómo está ese ecosistema en donde se va a llevar a cabo mi proyecto o mi empresa. Bueno, ahora con esa información, chicos, voy a identificar esos impactos ambientales. Tiene que ser coherente, ¿no? Es decir, yo acá en el ecobalance describí como actividad ¿qué fue que les dije? La de demolición, pues un impacto ambiental mío debe estar relacionado con la actividad de demolición. No es de que yo acá en el ecobalance dije demolición, dije levantamiento de cobertura vegetal, estipulé, no sé, construcción, bueno, y acá no pongo nada de esa información, no, pues tiene que ser coherente, porque es que la información que yo estoy investigando en la parte 1 y 2 es para poder hacer una correcta identificación de los impactos ambientales, ¿listo? Entonces, mire que mencionamos que tenemos que tener en cuenta mínimo 10 impactos socioambientales. ¿Listo? Teniendo en cuenta o basándonos en mínimo las 5 actividades que nosotros describimos en el primer punto. Entonces, por ejemplo, para el tema de demolición es una actividad, pero esa actividad, por ejemplo, me puede a mí generar 2 impactos ambientales, ¿no? Por un lado está, por ejemplo, bueno, aspecto ambiental, la generación de emisiones atmosféricas y otro aspecto ambiental, la generación de residuos de construcción y demolición. Esos son los aspectos ambientales que me genera la actividad de demolición. ¿Y qué impactos me pueden generar esos aspectos ambientales? Entonces yo digo, en la de emisiones atmosféricas me puede generar la alteración de la composición físico-química de la atmósfera, pues en el entorno local, ¿no es cierto? Y la generación de residuos de construcción y demolición me puede generar entonces un ocupamiento, por ejemplo, del suelo o un cambio del uso del suelo de la zona en donde se están disponiendo esos residuos sólidos, supongamos, ¿sí? Entonces miren que de una actividad estoy obteniendo 2 aspectos ambientales y, por supuesto, 2 impactos ambientales. Por cada aspecto ambiental yo tengo que identificar un impacto ambiental. Entonces, miren que en total son 10 impactos ambientales.
Y pues claro, 10 aspectos ambientales. Se sugiere tener en cuenta, como ya les mencioné, ese listado que les mostré hace un momento que se encuentra publicado en el material de estudio. Entonces miren que hasta aquí hicimos nuestra identificación y miren que utilizamos 3, quizás 2 metodologías, ¿no? El ecobalance, metodología de identificación de impactos ambientales. Esta es una lista de chequeo, ¿sí? La revisión ambiental inicial que hicimos y también podríamos haber hecho uso, por ejemplo, en este caso de, no sé, un diagrama, por ejemplo, si ustedes lo consideran correcto, ¿no es cierto? Para también aclarar la información y ya pues poder hacer esta tablita con los impactos ambientales que identificamos de estos 2 puntos anteriores. Ya con esta información ya yo me puedo dirigir a hacer ¿qué? A aplicar una metodología de valoración de impactos ambientales. Entonces ya aquí yo puedo aplicar la EPM, la de CONESA, la de ¿qué? Diagramas también, o sea, como ustedes, la que ustedes consideren pertinente. ¿Listo? Y la van a aplicar teniendo en cuenta, claro, pues las actividades, teniendo en cuenta los impactos que ya identificaron. Entonces ahora vamos a valorar esos impactos ambientales. ¿Listo? Entonces van a hacer ustedes su matriz. En la matriz, chicos, es indispensable que tengan en cuenta componentes ambientales, que tengan en cuenta actividades del proyecto, que tengan en cuenta los impactos y la aplicación de la metodología, la significancia, la importancia del impacto, la ponderación, ¿sí? Todos estos elementos que yo estoy mencionando en el punto 4 se tienen que evidenciar en nuestra matriz. Y voy a ponerlo por aquí esa aclaración para que ustedes no se me confundan, ¿sí? Aquí voy a poner teniendo en cuenta los 4 elementos que se analizarán para, no, que se tener en cuenta los 4 elementos estipulados. 4 elementos estipulados para realizar el análisis de viabilidad ambiental. ¿Listo? Y aquí les voy a poner el punto 4. Es que aquí ya está, bueno, ítem 4, ¿listo? Ítem 4. Entonces ustedes en la matriz, en la metodología van a tener en cuenta los componentes ambientales, ¿sí? O medios, las actividades, los impactos y la significancia, importancia, ponderación de cada uno de los impactos ambientales conforme a qué? Pues conforme a la metodología que cada uno de ustedes seleccionó. ¿Listo? Y vamos aquí a hacer listo. Entonces, bueno, voy a guardar por acá. Muy bien. Listo, chicos. ¿Dónde voy? Bueno, es indispensable que en el desarrollo de este punto se describa claramente el nombre de la metodología que usted va a utilizar, la descripción de esa metodología, cuáles son los criterios de aplicación de la metodología seleccionada, teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, como las etapas, actividades, componentes afectados. Miren que aquí también se los estoy mencionando. Entonces, no se trata, chicos, solamente de poner la matriz y pare de contar. No. Miren lo que se menciona. Es indispensable que se describa claramente usted cómo está desarrollando esa metodología, cómo la está aplicando, cuáles son los criterios, cuál es la fórmula, o sea, cuál es la ecuación, cuáles son las actividades de su proyecto. O sea, que usted nos explique en detalle cómo está aplicando esa metodología. ¿Listo? Ahora sí, ya cuando usted tenga esa metodología elaborada, con su compañerito, vamos entonces a hacer el análisis de viabilidad ambiental en inglés, apreciados estudiosos. ¿Cómo hacemos un análisis de viabilidad ambiental? Teniendo en cuenta algunos aspectos como los que yo les menciono en la actividad. ¿Cuáles son los componentes ambientales más afectados? ¿Cuáles son las actividades del proyecto que causan mayor afectación al ambiente? ¿Cuáles son los principales impactos ambientales causados por el proyecto? ¿Sí? Y con esta información yo puedo dar mi concepto si es viable o no es viable ambientalmente el proyecto objeto de estudio.
Este puntico lo vamos a llevar a cabo en inglés. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Y ahora sí, finalmente, teniendo en cuenta los 4 principales impactos socioambientales priorizados, ¿no? Recordemos que a mí la metodología de valoración de impactos ambientales, ¿qué me permite? Pues definir, establecer cuáles son esos principales impactos que quizás, como hace un momento lo mirábamos en el artículo, algunos eran irreversibles, otros eran significativos, otros eran, ¿qué eran? Irreversibles, significativos, críticos, ¿no? Entonces, claro, aquí cuando yo les digo a ustedes, teniendo en cuenta los 4 principales impactos ambientales, pues, ¿cuáles van a ser? Pues los impactos críticos o los impactos severos o los impactos, sí, o sea, los más importantes que ustedes determinaron en dónde, pues en su metodología, en su matriz de valoración de impactos ambientales. ¿Listo? Y vamos a construir 4 fichas de manejo ambiental para cada impacto ambiental. Entonces, nombre del proyecto. De manejo ambiental. Entonces, por ejemplo, uno de mis impactos fue la alteración de la composición físico-química del suelo, supongamos, ¿sí? Entonces, mi programa, es que aquí no es proyecto, sino programa. Mi programa, tururú, a ver, nombre del programa. Entonces, mi programa va a ser ¿qué? Manejo integral de recursos suelo, supongamos, ese es mi programa. ¿Cuáles son las actividades de este programa? Entonces, no sé, por ejemplo, puede ser revegetalización con tales y tales especies, puede ser, por ejemplo, hidratación del suelo cada 2 horas, ¿sí? A ver, denme un segundo, hago aquí otra modificación para que nos quede clara. Nombre del programa de manejo ambiental, impacto ambiental a manejar, objetivos. No sé por qué le puse meta. Y descripción de las medidas o actividades, ¿sí? Listo, mejor así. Entonces, acá. Entonces ya tengo mi impacto. El impacto más significativo fue, por ejemplo, la contaminación de recurso suelo. En mi programa entonces se va a denominar manejo integral de recursos suelo, ¿sí? ¿Cuál es el impacto a manejar? Pues el que les mencioné, contaminación o alteración de la composición físico-química de recursos suelo. ¿Cuál es el objetivo de mi programa? Entonces mi objetivo puede ser disminuir la contaminación o, por ejemplo, hacer uso correcto del suelo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la meta? Entonces, recordemos que la diferencia entre meta y objetivo es que la meta es cuantificable. Entonces, yo podría decir que mi meta es reducir la contaminación del suelo en un 50% en los próximos 3 meses. ¿Cuáles son las medidas o actividades que yo voy a implementar o que debo implementar para cumplir con esa meta, para cumplir con ese objetivo ambiental? Pues entonces, por ejemplo, lo que mencionamos hace un momento, la revegetalización del suelo, haciendo uso de tales y tales plantas, ¿no es cierto? La hidratación del suelo a través de un sistema de riego, supongamos. Bueno, las medidas que nosotros consideremos pertinentes para cumplir con esa meta. ¿Y cuáles son estas medidas que acabé de mencionar? ¿De qué tipo son? Preventivas, de mitigación, de compensación. ¿Cuáles son? Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, la medida de revitalización del suelo ya es una medida de compensación, ¿no es cierto? Porque se llevó a cabo el impacto finalmente, o sea, yo no lo pude prevenir, no lo pude reducir, pero lo estoy al menos compensando después de que ya se generó ese impacto, ¿no es cierto? O quizás, por ejemplo, yo también puedo decir que es una medida quizás también de mitigación, ¿no? También pues dependiendo de la etapa del proyecto en que yo implemente esta medida, ¿sí? Puede ser una medida quizás más de mitigación, ¿sí? No logré prevenir el impacto, pero sí lo estoy mitigando, ¿no? Y estoy volviendo a su estado natural ese recurso suelo pues, el cual utilicé, el cual, pues, en algún momento afecté. No que, por ejemplo, definitivamente pues no se puede hacer una, un manejo pues de recursos suelo en ese proyecto, entonces más bien me voy a implementar una medida de compensación en un área que está quizás hacia 20 kilómetros, pues, pero es un área en donde la CAR está llevando a cabo actividades de deforestación, de reforestación, perdón, entonces pues voy a
voy a hacer actividades para apoyar ese proyecto de la CAR. Entonces, por eso una medida sería de compensación, ¿no es cierto? Porque ya el impacto se hizo, no lo pude prevenir, no lo pude mitigar, pues entonces lo compenso, así sea en otra área, porque finalmente pues la carretera está aquí o el ecotel está aquí y ya no puedo pues volver a su estado natural, esa área que yo, de la cual estoy, que estoy utilizando. Entonces eso vamos a poner en nuestras fichas de manejo ambiental. ¿Listo? ¿Qué tenemos que entregar? Un documento adjunto en el que se presenta el desarrollo detallado de cada uno de los puntos que mencionamos hace un momento. Es obligatorio además presentar mínimo 3 fuentes bibliográficas que denoten la investigación realizada. Recuerde citar y referenciar. ¿Listo? Por aquí está el material que ustedes pues pueden también consultar y aquí están los criterios de evaluación. Chicos, veo que no se me conectó en este espacio ningún estudioso. Pues la verdad me sorprende un poco porque hoy es un día sábado, 9 de la mañana. La verdad pensé que quizás para usted sería más fácil atender a este encuentro, pero bueno, espero pues obviamente que vean este video, que vean también el video pues del desarrollo temático como tal de la unidad y que con esta información más el material de estudio pues que está en el aula podamos resolver de la mejor manera esta actividad. Si tienen preguntas, miren chicos que esta actividad cierra el 31 de octubre, o sea, tenemos todavía 2 semanas prácticamente para el desarrollo de la misma, así que yo esperaría que si hay dudas, si hay preguntas, pues las podamos hacer a lo largo de estas 2 semanas. Les recuerdo pues que mi horario laboral es de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. Me pueden llamar, me pueden mandar un mensajito de voz por WhatsApp, mandar correo electrónico, como ustedes lo prefieran. ¿Listo? Entonces les dejo esta informacióncita. Bueno, ya después sigue la evaluación de la unidad didáctica 2. Quiero pues que la tengan en cuenta. Nuestra asignatura, al igual que todas las asignaturas de este bloque B, finalizan el 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre. No se me dejen alcanzar, no se me dejen atrasar. Y pues quedo muy pendiente de lo que ustedes puedan necesitar. ¿Listo? Un fuerte abrazo para todos, chicos. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.